ahora mismo meterse con una China. Una China, ya no solamente el ejército fabuloso que tiene, modernizado, que todo el mundo dice, pero es que no tiene experiencia de combate. Bueno, eso es porque lo dices tú, hay muchas maneras. 西班牙退役上校佩德罗·巴尼奥斯谈到一个常被忽略的问题：看中国军力，不能只问他有没有打过仗，还要看他能不能把能力变成威慑。Creo que el principal lead actor del mundo, que es China, que al final, un poco a la chita callando, ha ido subiendo y ahora mismo yo creo que no somos conscientes de lo avanzado que está China en todos los aspectos, incluyendo el tecnológico de todo, ¿no? China, ¿cómo ves a China a día de hoy y en qué posición la situarías ya a nivel mundial en cuanto a influencia y potencia mundial? Tú has dicho a la chita callando, vamos a decir a la China callando. A la China callando. Porque fíjate, es que ya lo decía Deng Xiaoping cuando llega al poder en 1978, decía, no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Y todo aquello que empieza a preparar en ese instante, ahora mismo está culminándolo. Y efectivamente se están intentando dominar el mundo, pero quien lo estaba fabricando es China, que fabrica hoy más coches eléctricos que el resto del mundo junto, Jordi. Y que además fabrica el 80% de todas las baterías del planeta. Sí. Entonces, al final, presionado por una Alemania que se esperaba que si no, para ese año 2035, en Alemania iban a desaparecer más de 300.000 puestos de trabajo relacionados con la automoción. Y Alemania le ha dicho, lo siento mucho, pero no. También Italia, pero sobre todo Alemania. Para que veas que hay países que sí que se saben todavía imponer, que no es el caso de España, en la Unión Europea. Y ha tenido que dar marcha atrás, porque nosotros es que íbamos al precipicio completamente, porque tú resulta que quieres aplicar algo que tú no tienes la tecnología, que tú no tienes los recursos naturales que hace falta precisamente para aplicar esa tecnología, y te lo va a vender alguien que aunque le pongas aranceles, aunque le pongas el 100% de aranceles, va a seguir vendiendo y te va a arruinar completamente tu sector automovilístico en toda Europa. Entonces, ellos lo saben hacer muy bien. Dice, que tú quieres ir por ahí, no te preocupes, vamos a ir por ahí, pero yo voy a ser el que te venda todos esos productos. Y en todo lo demás nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, China lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, además, sabía que para fagotizar el conocimiento tenía que mandar a sus jóvenes más brillantes a absorber precisamente ese conocimiento en las mejores facultades de ciencias del planeta. Fuera en Estados Unidos, fuera en Reino Unido, fuera en Israel, donde también ha mandado a muchísimos chinos, o prácticamente en cualquier facultad del planeta, a sobre ese conocimiento, donde están los premios Nobel dando clase. Pero es que ahora mismo ya no necesitan ni siquiera salir fuera. Tú fíjate que, por ejemplo, los jóvenes chinos que sacan este chatbot, ¿no? El DeepSeek, y ahora habían salido de China, todo lo habían estudiado allí. Y encima, código abierto, súper barato. Es decir, para que veas... Una sorpresa. Absoluta. Y dices, para que veas los avances que están teniendo y que muchas veces, además, les seguimos ignorando, les seguimos desprestigiando, les seguimos ninguneando y decir, pobres chinos atrasados. No. Es que las ciudades ahora mismo más avanzadas del planeta están en China. Sí, ese concepto de decir, esto es chino, ¿no? Que es como era bueno, regulero, bonito y barato, ya está cambiando. Porque ahora ni es tan barato ya, bueno es mucho. Y cuidado con todo el tema de calidades y sobre todo de avances, ¿no? Tecnológicos. Absolutamente. Mira, por ejemplo, el tema de los semiconductores. Es verdad que ahí China se había descuidado. Quizá era el único que se había descuidado. ¿Por qué? Porque ellos tenían un acuerdo con TSMC de Taiwán, mediante el cual China le vendía las obleas de silicio que son necesarias para fabricar precisamente esos semiconductores. Y Taiwán, TSMC, utilizaba una maquinaria holandesa que es de la empresa ASML, la única que fabrica ese tipo de microchips. Porque cuando hablamos de microchips, es también un concepto muy amplio. Aquí estamos hablando de los microchips más pequeñitos, que significa, ahora mismo la pelea está entre 8 y 9 nanómetros, para que tus queridos seguidores sepan lo que es un nanómetro, es 10.000 veces más pequeño que un cabello humano. Entonces, ahí se habían descuidado. Pensaban que esa relación iba a ser para siempre. Pero llegó un momento que, presionado por Estados Unidos, porque la tecnología que utiliza TSMC es estadounidense, que dice que ya no le vendan más semiconductores a China. Entonces China dice, no os preocupéis, en 2-3 años nosotros vamos a ser los líderes de la fabricación mundial de semiconductores. Intentó comprar la maquinaria ASML. Estados Unidos se lo impidió a la empresa holandesa. Cuando ya tenía el precontrato China a esa empresa holandesa. ¿Qué ha hecho China? Ha fabricado su propia maquinaria. Es verdad, de momento no tan perfeccionada como ASML, pero la tendrá en pocos meses seguro.
Pero ya el objetivo que tiene es empezar a fabricar por debajo de 2-3 nanómetros, estamos hablando de tecnología fotónica. Y seguro que lo va a conseguir. Porque ellos están en otra dinámica. Tú piensas, Jordi, que todos los años de las facultades de ciencia, lo que es el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de China salen 5 millones de jóvenes. 5 millones de jóvenes. Solamente con que una pequeña porción de ellos sean genios, ya lo tienen ganado. Y además, pensando que ya el hecho ya de entrar en esas facultades es extremadamente duro. Tiene que pasar lo que aquí sería la EBAU para ingresar en estas facultades, que allí se llama el Gaokao. Es tan duro, que los jóvenes se pasan 1 o 2 años estudiando pilas y pilas y pilas de libros para poder sacar la mejor nota posible para ingresar en las mejores facultades. Quiere decir que ya hay una selección tremenda, porque en China hay mucha meritocracia, porque saben que ahí se están jugando todo su futuro. Quiere decir que ya cuando entras son buenos, y cuando salen hay algunos verdaderos genios. Con lo cual es que es un avance apabullante en todos los planos. Claro, el tema, por ejemplo, los semiconductores, que como te has dicho, que es fundamental, no solamente para el mundo civil, sino también para los desarrollos militares. Fíjate, cuando hablamos de todo este mundo, del repaso hemos hecho a todos los recursos naturales que hoy son vitales, absolutamente estratégicos para la carrera espacial, para los armamentos de última tecnología, para este mundo digitalizado, robotizado, este mundo de los drones, que está cambiando completamente el espectro de la guerra, drones que ya llevan también inteligencia artificial. Es decir, estamos viendo una transformación total y absoluta. Y ahora mismo el que no tenga líderes con la mente muy abierta, con una mente efectivamente con esa visión estratégica, nos vamos a quedar completamente descolgados. Vamos a ser esclavos tecnológicos, económicos y en todos los aspectos de estos grandes países poderosos, y China, desde luego, no tengamos ninguna duda, que es uno de ellos. China a día de hoy, vamos a decir que está controlando o va a controlar gran parte de estos materiales, es decir, de momento tienen la sartén por el mango, de momento van ganando esta carrera. Interesa una guerra, no les interesa invadirte militarmente. Obviamente tienen que tener esa protección que te da el caparazón de lo militar, como ha pasado siempre a lo largo de la historia. Esto es la historia de Esparta y Atenas. Cuando Atenas le dice a Esparta, no te preocupes, si yo solo quiero negociar, yo solo soy comerciante, pero quiero tener unos buenos buques de comerciantes, pero para proteger esos buques necesito una armada que me los proteja de los piratas. Para proteger la armada necesito tener bases en tierra, y a partir de ahí empieza el problema con Esparta. Es un poco lo que está haciendo China, pero hoy por hoy no le interesa bajo ningún concepto el conflicto militar, cuando además, como hablamos, está avanzando a ese ritmo tan vertiginoso absolutamente en todos los conceptos técnicos, tecnológicos. Vamos a jugar por eso. Imagínate que adquirir experiencia de combate, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, muchos militares de alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, pues practicaban esto en cajones de arena con carros de combate de juguete, ¿no? Bueno, te quiero decir que hay muchas maneras de perfeccionarte y de aprender, porque después de hablar de temas densos, hemos facilitado la cosa. Los militares profesionales y los que hemos estado en las guerras y las hemos visto en primera persona, somos los primeros que conocemos el horror que eso significa, hacia dónde nos podemos volver como bestias salvajes los seres humanos, y por tanto tenemos que tratarlo de evitar siempre a toda costa. Eso no significa que yo no crea que tenemos que tener un buen ejército preparado para defender lo nuestro. Pero ser militar no significa ser militarista. Ser militar en que creer que es necesario un ejército porque hay muchas maneras de defendernos. Puede ser de ciberataques, podemos tener buenos cibersoldados, en fin, hay muchas maneras de defender o proteger nuestros cables submarinos, en fin, nuestros pesqueros. Hay muchas maneras de defender España. Y por supuesto, Ceuta, Melilla y Canarias. Pero otra cosa es ser militarista, creer que todo se puede solucionar con la fuerza de las armas. Y no es así. Hay muchas maneras de proteger un país, y la primera de ellas, que es lo que tenemos que pensar todos los militares en un sistema democrático, es la disuasión, y la disuasión necesita ser fuerte, pero para defender lo tuyo, no para meterte en berenjenales, en conflictos de los demás, para satisfacer intereses foráneos y terminar perjudicando a tu propio país. 佩德罗·巴尼奥斯在原片里谈到的装备、技术和战争判断，都只是他的个人分析，不能替代公开证据。可他提出的那道题值得留下来。没有实战记录，是否就等于没有可靠能力？答案不能这么简单。实战经验当然重要，它会暴露协同和补给里的问题。可一支部队的能力，并不是到了战场才开始形成。
训练是否贴近任务，设备坏了以后能不能修好，才会决定系统在压力下会不会断掉。战机只是一页，后面还有整本账。中国值得被重新看见的，也正是在这本账上。这些年积累的制造能力、工程教育和配套供应链，先让工厂把产品做出来，也让普通人的工作有着落。当安全需要被维护时，他们也会让设备能够持续生产和维修。这不等于工业实力会自动换来任何结果，更不等于谁注定获胜。他提醒外界，别用一场没打过的仗替代对长期建设的判断。更重要的是，可靠的安全能力不该把人推向战争。它的作用是让潜在风险更难被误判，让任何人想冒险时都要先算清代价。兵器可以展示力量，威慑要保护的是工厂还能生产，孩子还能上学，普通家庭不用为一场冲突付出代价。所以，看中国军力，别只盯着有没有实战经验，还要问他能否把技术修成设备，把设备留在可维护的体系里，并在需要时持续运行。判断越完整，越不容易被夸张的恐吓带着走。成熟的强大，不是把战争说得轻松，而是让战争更难发生。